Bienvenido a Librarte, Carlos Tromben. ¿Cómo estás tú? Hola, hola Mary, ¿cómo estás? Hola Carlos, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Tremendo invitado que tenemos hoy. Sí, Hola me Fanny, parece. muchas gracias a ambas por la invitación. No, felices, felices de conversar de tu carrera y por supuesto del libro más reciente, El peor de todos, sobre Mario Melo Pradena, que es un libro demasiado, demasiado entretenido. Carlos, yo sé que partiste, que te encontraste con este personaje mientras investigabas para el libro Allende en 5 actos, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. Sabemos que es un personaje súper controvertido por distintas Mm. razones, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención? Porque me imagino que no te diste cuenta al tiro que tenía todas estas características militar, del MIR, homosexual, que todavía no las conocías. No, sí, hay una síntesis de su periplo vital en un libro que se llama Salvador Allende, eh, de una biografía sentimental, un libro súper controvertido, por cierto, donde aparece el personaje y el autor, Eduardo Labarca, Ah, sí. hace ese mix. ¿No? Entonces, y en el contexto de la época de la que estamos hablando, que es una época de encasillamientos muy duros, muy, digamos, donde hay muy poca flexibilidad y tránsito, salvo en caminos que están como bien trazados, digamos. Entonces, Mario rompe varios de estos moldes durante su breve periplo, ¿no es cierto?, entre el 66, que egresa de la escuela militar como subteniente, hasta su captura en octubre del 73, pasa por muchas cosas. Y Ujú. eso, en una época que en general era bien acelerada, pero dentro, como digo, de un mismo marco, revolucionario, antirrevolucionario, etcétera, reformista, él rompe y transita por fronteras que eran bien duras en ese. Entonces, por eso me llamó tanto la atención al punto de decidir dedicarle un libro entero a buscarlo. Yo básicamente se trató de buscarlo, buscar Claro que sí. antecedentes sobre él. O sea, me imagino que te costó porque además los personajes que fueron partícipes de toda esa situación, hay muchos que ya se murieron, que bien no vio el comentario, Claro. pero Sí, pues había varios que fallecieron antes y durante y ahora después. Acaba de fallecer Bruno Serrano, uno de los importantes miembros del GAP, falleció la semana pasada. uh, Yo alcancé a hablar con él, pero con otros no. ¿Se fija? Entonces, era eso, una parte de la memoria que se fragiliza con el paso del tiempo, las contradicciones que esa memoria tiene, los archivos que también se deterioran y se pierden. Entonces, eso fue un desafío que está incorporado en el texto, ¿no? El texto es la investigación sobre la investigación, por decirlo así, o lo desafiante que es redactar un texto de no ficción en base a archivos y memoria. Sí, oye, ese yo te felicito por este libro porque vi que ha estado dentro de los rankings de los más vendidos de Mm, libros de no ficción, así que felicitaciones por muchas eso, Carlos. gracias. Y me parece que es muy interesante tu trabajo porque tú haces escritos de no ficción, que me Mm, parece que se entrelazan con tu carrera, que es periodista y además ingeniero comercial, entonces investigas bastante. Y además tú escribes historias de ficción con novelas que han sido policiales o thrillers o novelas históricas. Y dentro de esa la que decía Mary que era Allende. Y al escribir esa novela histórica, tú te encuentras entonces con este eso, tremendo personaje sí, que parece de ficción, pero que es sí, real. es que ese es el punto. Ese es el punto. Ese es el punto, Fanny. Parece de ficción, pero fue real. Es increíble el personaje, porque Sí, eso es la contradicción misma. Es como, tú te imaginas, militar y luego revolucionario, un militar, ¿cierto? O incluso los revolucionarios también eran como en ese tiempo todo muy masculino y había mucha misoginia y todo contra los homosexuales. Y este hombre duro, además, era homosexual. Entonces uno dice, wow, no encaja por ni un lado, pero eso es lo interesante del personaje. mira, yo tengo la sensación de todo lo que conversé con las personas que lo conocieron, tanto de la escuela militar como en la militancia,
como a nivel familiar, él buscó mucho encajar en un lugar, ¿no? Ujú. Y ese es el drama central del personaje, es buscando su lugar en el mundo como un joven que pertenece a una generación muy inquieta, que decidió saltarse todos los semáforos de la historia o de la legalidad, incluso de la sexualidad en este caso, y con muchas facetas, porque nosotros realmente como sujetos también tenemos muchas caras, ¿no? Que nos conocen según que, a las cuales acceden los demás en función de qué estamos desempeñando. Profesor, amigo, padre, hijo, no son todas iguales, ¿no? En cualquier persona. Entonces, en el marco de esa situación existencial que los humanos tenemos, la de él es particularmente intensa, ¿no? Por lo que tú señalas. Él tenía una faceta muy amable, muy cívica, eh, y como, por ejemplo, con la payita, con el entorno de las hijas de Salvador Allende, ¿no? Y también tenía un lado militar brutal, como instructor militar, ¿no? Como tú ves en las películas de así de Marines, él era así, digamos. ¿Mm? Claro, Él era así. 120 lagartijas, ¿ah? Más o Pero menos. sentadillas al que titubeó, ya pues, o sea, y que te hablaba golpeado, me contaron compañeros suyos de la escuela militar, que después él era su instructor en la escuela de paracaidistas de Peldehue, habían sido compañeros, pero ahora él era el instructor, Y lo y les trataba de daba como usted, caja, y los claro. trataba de usted, y les daba como caja, pero igual los ayudaba a ganar confianza en el salto del paracaídas, que es una instancia compleja para cualquier ser humano. Sumamente. Fíjate que estaba pensando en, además, en la escuela militar, a pesar de ser este tipo duro, poco intelectual, si tú quieres, sin embargo, se metió al club ese de Gordon, que era un club Mm, intelectual. O sea, es mm, decir, él buscaba integrarse a mm, espacios que no mm. eran su parte, ¿no? Claro, bueno, hay que considerar en esa vocación el hecho de que él era hijo de profesores, hijo y nieto de profesores, Seguro. ¿ya? Entonces también tenía, por el capital cultural de su familia, un interés por la cultura, por los libros, ¿no es cierto? Por consultar enciclopedias, por analizar temas de interés, ¿no? También tenía ese lado, ¿no? De acción y también de organización, ¿no? Y como muchos jóvenes de esa época, se sintió atraído por la política y por la política revolucionaria tan en boga en ese entonces. Seguro. Entonces, esos elementos iban apareciendo en todas las conversaciones y entrevistas que pude sostener a lo largo de la investigación. Claro. Bueno, a todo esto, ¿cómo llegas? O sea, ¿cuánto tiempo te toma llegar al Zángano, a Gaspar, a Manuel, a Daniel, todos estos personajes que vivieron a su lado? ¿Cuánto te Fue toma un proceso. esos caminos que son difíciles, po? Fue largo porque en realidad es un continuo con Allende, ¿ah? Muchos de los testigos venían de Allende, Ujú. eh, por conexiones familiares, amigos, colegas, el rebote, eh, el que te dice, mira, habla con tal, aquí tienes su teléfono, dile que llamas de parte mía, ya, ok. Requiere también mucha perseverancia porque también muchos de los testigos Mm. tenían ya complejidad, una relación difícil con la tecnología, no contestan los WhatsApps, pero no por mala onda, sino que se No pueden, complican. claro. Sí, había dificultades en ese ámbito, ¿no? Entonces fue lento, un proceso que yo diría entre Allende y este libro un año y medio, y con mucho corpus investigativo de Allende, ¿no? Mm. Ya tenía unas carpetas grandes, ¿no? Sobre la Unidad Popular, y ahora tuve que engrosarlas y ampliarlas porque eran puntos específicos del proceso para sustanciar, por ejemplo, de dónde venía el tema de los GAP, qué periodista apodó GAP, en qué momento están en el radar de la opinión pública. Me di cuenta que no eran tan presentes como se dijo después. Sí, había sobre todo en un episodio en concreto que fue Curimón, ahí aparecen con toda la polémica del caso, pero no es el centro de la atención, por ejemplo, de los periódicos y medios de derecha de la época. Por otro lado, el asunto. Qué interesante, o sea, una tremenda investigación ahí que tú haces. Sí. Bueno, es característico de
de tus trabajos, Carlos. Eres un excelente investigador y eso lo conjuga muy bien con tu pluma, que además es muy entretenida y muy Muchas gracias. interesante. Oye, Carlos, y además tú, además de escritor, eres editor. Y tengo entendido que con tu compañera Paz Vargas, que estuvimos entrevistando hace 2 semanas, por las mujeres de Mm, la Biblia que escribieron mm, juntos, sí, tienes una editorial independiente, porque ahí están las dos caras. Tú eres un escritor que ha publicado mm, en grandes editoriales, editoriales importantes, Penguin, este otro libro de Zig Zag, editoriales grandes. Y tú también, adicionalmente, eres editor. mm, Cuéntanos un poquito también de tu trabajo como dale. editor con tu compañera. Con Paz estamos impulsando un proyecto editorial independiente centrado en la no ficción, aunque tenemos, o sea, el género híbrido, estamos muy centrados en esa y muy interesados en encontrar y desarrollar textos que aborden ciertas temáticas emergentes eh, y que crucen, que tengan esos elementos de investigación, ensayo, relato, narrativa y temas que hoy en día son de primerísima actualidad en un entorno como el que estamos viviendo hoy en día, bueno, Ajá. de todo el mix que trae hoy, eh, Mucha desinformación, mucha fake news. desinformación, desigualdad, eh, colapso de algunos sistemas políticos, o entredicho de aquello que nombramos democracia, en fin, seguridad, seguridad alimentaria, estilos de vida, etcétera. Ese es Porque nuestro está proyecto, está en desarrollo, está en pleno desarrollo, ¿no? Estamos trabajando los textos, porque además son textos que trabajamos muy, muy exhaustivamente, ¿ah? Porque el tema, como tú señalas, las grandes editoriales tienen un ámbito de trabajo, un espectro de una velocidad propia del mercado. Y Mm, está bien, o sea, tienen un calendario, se cumple el calendario, uno trabaja con presión, y la presión mm. yo la agradezco porque a mí me ha hecho muy bien trabajar bajo presión, claro. ¿no? Te, te obliga a A, cumplir, te a obliga cerrar un ciclo, claro. a cerrar, así, a ponerte realmente el objetivo y cumplirlo, ¿ya? En una editorial independiente puedes estirar más ese proceso para que el texto quede a un nivel como de seda, ¿no? Perfecto. Eh, entonces, en ese sentido, nosotros lo propusimos no sacar los textos apurados, Ah, trabajarlos con el autor, la autora, tampoco presionarlos, porque también un poco sí, ¿se fija? Entonces, un estilo eh, que hacemos los dos compás, con habilidades distintas y complementarias como editores, en que estamos llevando esto a un punto que a nosotros nos parece muy bonito, ¿sí? Y de textos que no son solamente de un ámbito local, nacional, que pueden ser internacionales, que pueden ser locales, en fin, un diálogo entre muchos estamentos y, y audiencias de lectores y de lectorías. qué bueno. ¿Y cómo los podemos seguir esa editorial en redes? Rogamar Ediciones todavía no estamos en redes, Ah, ya. sí, por eso queremos salir cuando tengamos a redes con fuerza, salir cuando tengamos un catálogo que se está construyendo todavía. Ah, qué bueno. Estamos, Felicitaciones. hab- estamos hablando con Carlos Tromben a esta hora en Librarte. Vamos a hacer un alto bien cortito y estamos de vuelta. Estamos de vuelta en Librarte conversando con Carlos Tromben, economista, periodista, profesor de la Universidad de Santiago, escritor, editor, multifacético, Carlos. Y un gusto conversar contigo. Estábamos recién hablando, Fanny te preguntaba de tu editorial. Yo quiero quedarme en un punto que me siguió dando vuelta a propósito de tu libro más reciente, del peor de todos, Mario Melo Pradena. Tú que has leído tanto de historia, has escrito tanto de historia, ¿hubo algo que te llamó la atención, algo que no conocieras? Ah, sí, siempre hay detalles en contrastar con las fuentes, con el registro histórico de la prensa de la época. Ujú. Uno, lo tremendamente violento que era el país.
Eso es una violencia estructural que precede el golpe de Estado. Estamos hablando del nivel de violencia doméstica, el suicidio, la depresión, y no aparece como tal en la prensa, pero aparece como el crimen pasional, la mujer angustiada, pero como te digo, no es algo como, hubo un evento, una persona, toda la semana, Ajá. todas las semanas. Era un país con muy poca seguridad vial, ¿ah? Entonces, el nivel de accidentes viales producidos por choferes borrachos era pavoroso. O sea, lo que tú hablas de hoy en día, que la noticia está dominada por el portonazo, por la delincuencia, por el narcotráfico, en esa época son los accidentes, pero no son accidentes como los de hoy, son accidentes con 15 muertos, 11 muertos. Eh, entonces, el clima, la convivencia, estaba, por supuesto, en los suelos y el espacio público a un nivel de decadencia total. ¿Ya? Pues se está construyendo el metro, entonces, y el metro se está construyendo Ah, no total. como ahora, que una tecnología que no es intrusiva con la ciudad. Estaba la ciudad completamente rajada, la Alameda, entre San Pablo y Baquedano, o sea, perdón, Católica. Entonces, los niveles de seguridad en torno a la obra eran mínimos, mínimos. Y en todas las trifulcas y encuentros violentos entre manifestantes de un lado y otro se sacaban los peñascos de la obra. Entonces la ciudad parecía estar en guerra, en una ciudad de Ucrania hoy en día, Qué pero por horror. el metro. Era horrible. Entonces yo tenía 7 años, pero yo vivía en Viña. Entonces no tuve un contacto tan brutal con aquello, tan fuerte. Yo tenía Y, 11 y no me acuerdo, claro, ese tipo de cosas uno como que no salía a la calle, sino que tú te ibas al colegio, volvías y claro, ¡ra! Entonces, claro, uy, claro. mira qué interesante. Y Quizás los padres no nos llevaban mucho al centro. A lo mejor los papás no querían llevar al niño al centro por lo no, horrible y claro. peligroso que estaba. No sé. Qué heavy. Y dentro de todos estos personajes, porque debemos decir que el peor de todos no es solo la historia de Mario Melo Pradena, sino la historia de Allende, la historia de la crisis, la historia del golpe y tantos personajes maravillosos como Luciano Cruz Aguayo, por ejemplo. Sí, Eh, pues hay un detalle, no sé si la Fanny lo alcanzó a leer o a acercarse a esa parte, porque yo tampoco alcancé a terminar ante la conversación el libro, pero sí me encanta ese personaje que es como el tipo seductor, que por ahí alguien sí, dice, seducía a hombres, mujeres y perros. claro. Claro, Háblanos un Luciano poquitito. Cruz Luciano es uno de los personajes más fascinantes del MIR, porque fue un hombre, murió muy joven, en un accidente doméstico bien ridículo, de una vitalidad tremenda, ¿no? Vitalidad que se despliega eh, en el amor, en el sexo, en la glotonería, en el Ujú. comer, en el disfrutar, en el contar chistes, en personificar personajes. Había sido en otro contexto un gran comediante de stand-up, Te va. que era chistoso y era capaz de imitar cualquier acerto y le gustaba caracterizarse. Entonces, él encarna, y creo que encarnó muchos de los ideales de la subgeneración, porque además la vitalidad propia de saltarse los semáforos de la historia, ¿no? Y por eso ellos estaban en una situación de conflicto permanente con el gobierno de la Unidad Popular. Seguro. No un conflicto, no, un conflicto muy curioso, ¿ah? Además, porque no es el conflicto que tiene un revolucionario, unos jóvenes revolucionarios con un gobierno de derecha o autoritario. Tenían un conflicto con un gobierno ni siquiera progresista, un gobierno de Seguro. izquierda, ¿no? Seguro. Entonces, pero que se había propuesto respetar la legalidad y avanzar en los cambios estructurales dentro de la legalidad. Entonces, eso a ellos les parecía lo más aburrido y soso del mundo. Entonces, había un doble juego psicológicamente muy complejo entre el MIR de Luciano Cruz, y sobre todo el MIR de Miguel Enrique, ¿ah? Porque Luciano Cruz fue bien allendista en lo que me cuentan Ajá. los testigos, y que se dedicó más bien a proteger al gobierno a través de labores de inteligencia. Eh, entonces, de alguna manera, él murió muy, muy, o sea,
en agosto de 71, no No, alcanzó a ver muy el joven, deterioro, sí, muy joven. Entonces, ese conflicto entre el Mir y Allende es muy interesante porque es como entre un padre y los hijos díscolos, que los exacto. quiere controlar, que los entiende, ¿no? No es que no haya diálogo, pero le dice, cabros, entiéndanme a mí. Y los cabros le dicen, pero tío, no sé Claro. ingenuo, a usted los militares no le van a dejar hacer su revolución pacífica. O sea, que los militares son la derecha y los empresarios, y Estados Unidos, o sea, el ingenuo es usted, no nosotros. Y efectivamente eso tenía mucho de cierto. Bueno, El MIR tenía, claro, no, dale, Tenían, dale, dale. tenían el ideario también de la Revolución Cubana, y lo otro es que el caso chileno era un caso muy excepcional, haber llegado por las urnas a mm, Allende a Exacto. gobernar. Entonces, no, totalmente, mm, totalmente. Esa singularidad, el aspecto electoral, se conjugaba con lo que estaba viviendo América Latina con la influencia precisamente de la revolución cubana. Entonces, los dos mundos no encajaban bien, sumado a los otros ejes del proyecto, un, un reformismo profundo de raíz católica, otro de raíz masónica. Entonces, todos esos anillos en una misma pieza, hoy en día cuesta ser primaria, imagínate en esa época. Entonces, eh, todas esas contradicciones están en el libro a través, contadas por sus protagonistas, ¿no? Sí. Sus protagonistas muy jóvenes. Se entiende también lo que uno dice, bueno, pucha, si eran todos de izquierda, ¿qué pasó? ¿Por qué no? No, no. Y por ahí creo que la Daniela Figueroa te pregunta, ¿por qué no estuvieron atentos al golpe? ¿Qué es lo que pasó? Pero Mm, claro, estas diferencias tienen que ser como fundamentales. Es decir, el claro. no ponerse de acuerdo, y es lo que pasa siempre con los países, ¿no? Claro, la oposición sí estaba de acuerdo en lo que quería. Claro. Eh, y suele ser así. Y las izquierdas no estaban de acuerdo. Entonces, el punto, ¿por qué no estaban atentos para el golpe? Porque ellos habían derrotado el ensayo de golpe que era el tanquetazo. Lo derrocaron militarmente, o sea, Ujú. lo derrotaron. Pero, ¿qué hacer después? No, se quedaron paralizados en eso, porque la vertiente más del MIR, más radical, quería consolidar el poder popular a través de las tomas de terrenos y fábricas y el gobierno seguía en el marco de la legalidad, señalando que había fábricas y predios agrícolas que no se podían tomar porque no estaban dentro de la ley que permitía aquello, ¿no? Un cierto número de hectáreas por terreno y unas ciertas características de la empresa a expropiar, nacionalizar o estatizar. Entonces, eso no se resolvió nunca, ni en lo jurídico ni en lo político. Entonces, Sí, por eso da la sensación que para los 11 señores están como una especie de sueño. ¿Te fijas en los sueños que uno no puede huir? En los sueños que uno está sí, paralizado, sí, sí, ¿no? claro. Ellos estaban como en una especie de parálisis. Y el día del golpe, muchos testigos que estuvieron en la moneda con Allende, bueno, los pocos que vivieron para contarlo, dicen que Allende estaba por fin, había salido del letargo. Ya toda la agonía que se prolongaba desde marzo hasta septiembre se acaba. Aquí hay que pelear y punto, ya. Esto es pura vitalidad y muerte al mismo tiempo. mm, En cambio, ese lento deterioro político institucional los tenía a todos con un nivel de angustia, Sí. ansiedad, depresión, violencia interna, verbal, en fin, era un Y desastre. confusión absoluta, porque precisamente por lo Absoluta, mismo. Claro, claro. absoluta. Tremendo. el Dale. ser humano. No, que la incertidumbre es lo peor, porque que en el fondo, en ese momento, salir de la incertidumbre, aunque solo fuera para dar la última batalla, de haber sido. Exacto, tremendo, Sí. tremendo. Sí, sí, sí. En ese aspecto, Mario estuvo en torno a la moneda, llegó, le ordenaron replegarse, había intentado establecer contacto con otras fuerzas o grupos de resistencia, pero en realidad no tenían ninguna chance, porque los que saben, saben. O sea, Sí, cuando el claro. otro bando exagera, ¿no? Que había 11.000 hombres armados, pero eso es totalmente ridículo, ¿no? Porque una cosa es tener las armas y otra cosa es tener el parque de munición. Eso todo el mundo lo sabía, todos los jefes de inteligencia militar, naval, FACH, sabían que el parque de munición era escuálido.
y sin parque de munición no hay resistencia posible, no hay ningún enfrentamiento que dure más allá de algunas horas. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Entonces después se mostraron unos tremendos arsenales después del golpe, pero eran de juguete del momento que no tenían munición. seguro. Oye, creo que voy a aprovechar de recomendar a la gente que por favor lo lea. Es un libro apasionante por la historia, por la forma en que está escrito, porque además el narrador reconoce que no tiene todas las verdades porque no ha logrado comunicarse todavía con los muertos, ¿no? Entonces, Sí, con los personajes que existieron, es un libro donde tú te encuentras con los personajes, como decía, por ejemplo, de Mario Melo principalmente, pero también está la Mallita, también está este Luciano, que hay una escena de Luciano que yo me reí a gritos cuando están robando unos armamentos para la lucha, ¿no? Que ellos lo usaban para la lucha, y le tienen que decir que salga porque él se está despidiendo de la gente, así como rockstar. No se quería ir del Adiós. banco, claro. A ver, Fanny, una última pregunta antes de mi pregunta capciosa. Ah, ya estamos Vamos. terminando. Uy, que se pasó rápido. Es que es muy interesante hablar con Carlos. Bueno, como estuvimos con Paz Vargas, contarnos tu visión de las mujeres de la Biblia, porque ya sabemos la de ella. Ah, ¿Cómo fue para ti escribir con ella este texto tan interesante también que ya conversamos con ella? bueno, la dimensión de la escritura fue muy entretenida, la escritura misma, el hecho de compartir los textos, enriquecerlos con la mirada de cada uno, ¿no? Con los saberes o las aficiones, intereses que cada uno tenía, ¿sí? Y cómo increíblemente, incluso yo no me voy a vanagloriar de cómo soy en relación a las mujeres, mi comprensión de lo que es ser mujer, no podría sin caer en la impostura, ¿no? Pero uno nunca se imagina, ¿no? Lo que es ser mujer. Entonces, a partir del texto y de la lectura del texto había cosas que yo no veía por mi sesgo de género, Mm. en términos de violencia sexual, en términos de patriarcado expresado a través de estas historias que son las de la Biblia, las historias narrativas de la Biblia, ¿sí? Son culebrones, ¿no? Son culebrones llenos de todos los elementos del género culebrón, de Sí. mentira, violencia, engaño, duplicidad, todos los ingredientes para tener un relato notable. Entonces, a la distancia, primero tiene la dimensión de la lectura de la Biblia y de las Biblias, son, Ujú. Sí, ustedes saben, versiones que tienen sutiles diferencias según la traducción y el tipo de denominación cristiana a la que pertenecen, y por otra parte la escritura, que era este proceso dialógico de ida y vuelta, ¿no? La mía, la tuya, la de los dos. Entonces terminó siendo una escritura, un relato híbrido a partir del diálogo y del amor, porque nosotros somos una pareja. Claro, qué hermoso eso, que se complemente muy bien ahí las dos miradas y no, y muy bonito. en el libro se nota, hay un trabajo como bien cohesionado, entretenido, total. Carlos Tromben, primero, y no, al final, lamentablemente no podemos seguir conversando contigo por la hora y porque tú tienes cosas que hacer también, pero tengo que preguntarte, la pregunta capciosa, como digo yo, este programa se llama Librarte de libros y arte. ¿De qué quieres librarte tú? Librarme, ¿Sí? eh, yo quiero librarme de la parálisis que implica la resignación, ¿no? El decir o resignarte a que las cosas son como son y nunca van a cambiar. Quiero librarme de la impotencia y quiero librarme de una visión de mundo que da por sentado que esto es lo que hay, ¿no? Esa es de lo que yo me quiero librar. Me encanta. Gracias, Carlos Tromben, por darnos este tiempo, por conversar con nosotros sobre el libro, por estar aquí en Librarte. Un abrazo bien, bien grande. Un Y abrazo grande, Mary. Muchas gracias, Fanny. Se pasaron. que estés muy bien y seguimos con más programas, no se vayan.